Seguimos en Entre Líneas, en este caso para ingresar al tema que ya adelantamos en los titulares, tiene que ver con las repercusiones del escándalo en la FIFA, el FIFA Gate, por supuesto también las derivaciones judiciales, económicas, un tema que no es solamente el problema deportivo de la FIFA en sí, sino también las implicancias que tiene para diferentes ámbitos, sobre todo de América, que ha sido una de las zonas más afectadas por este caso. Y justamente por eso vamos a recibir al abogado y experto en materia tributaria, Leonardo Costa, a quien le agradecemos estar aquí en Entre Líneas, para analizar un poco este caso y bueno, las derivaciones, ¿verdad? Esto era una coraza en la FIFA, en una entidad tan grande que bueno, siempre estuvo alejada de la cuestión judicial ordinaria. Sí, sin duda, porque la FIFA, de alguna manera, como un organismo autárquico, independiente, siempre se manejó con gran capacidad de presión sobre los estados para que, de alguna manera, nos investigaran negocios o cuestiones atinentes a las transacciones que allí ocurrían. Y bueno, muchas veces cuando algún estado o algún gobierno quería investigar algo que podía estar sucediendo, no vamos a acusar de lo que no sabemos, la FIFA muchas veces le decía al país, mire que si usted sigue adelante con esto yo puedo desafiliar a la asociación o a la federación de fútbol de que se trate. Y esta es como la primera vez que de alguna manera Estados Unidos y el gobierno de Estados Unidos, porque hay que entender que cuando se mete el Departamento de Justicia y una fiscal general, lo que está pasando es que se mete el gobierno de Estados Unidos. Es decir, esto ya no es un tema del sistema judicial, sino que es un tema del Estado americano. Primero es una gran novedad, es un caso único en ese sentido y con la virulencia y con la fuerza que lo está haciendo hoy la FIFA, sin duda marca un antes y un después. Además del grado de espectacularidad que tuvo en el momento del Congreso, previo a la reelección o elección del futuro presidente, y así adicionalmente de un tema que naturalmente a todos apasiona como es el fútbol. Esto obviamente, según la denuncia de Estados Unidos, implica contrato por venta de derechos de televisión, mercadeo, inclusive una marca de ropa y un convenio con Brasil. Ahora, a grandes rasgos, ¿cómo puede influir esto justamente en ese tipo de acuerdos en el futuro? Yo creo que va a influir sin duda porque para que la gente entienda por qué Estados Unidos interviene. Estados Unidos interviene porque ocurren transacciones bancarias dentro del sistema americano y porque a su vez también hay contratos que se firman en Estados Unidos y la CONCACAF está en Estados Unidos. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que a partir de ahora estas transacciones van a estar sujetas a especial escrutinio por parte de las autoridades supervisoras de prevención del lavado de dinero de los países y también por parte de los bancos corresponsales. ¿Qué quiero decir esto? Si viene un pago porque estoy comprando la publicidad de tal o cual evento y ese pago va hacia o desde un banco americano o un banco de cualquier país, el banco va a ser el primero que va a empezar a analizar origen de fondo, propósito de la transacción y racionalidad y, diría yo, lógica de los precios que se están abonando. Entonces, a mí me da la impresión de que esto va a abrir sin dudas una mayor, reitero, escrutinio sobre las transacciones y seguramente va a marcar un antes y un después en todo lo que tiene que ver con negocios vinculados al fútbol e incluso va a permitir que algunos estados incluyan al negocio del deporte o del fútbol como sujetos obligados a la prevención del lavado de dinero. Lo mismo que se le exige hoy por hoy de pronto a un escribano, a un banco, a una casa de cambio, se le puede exigir a las autoridades del fútbol local o internacional. Bien, o sea que esto puede ser una mecánica para exigir mayor transparencia de repente a la FIFA o a las asociaciones. Aquí en Uruguay no está planteado en esos términos todavía, por lo menos. No está, pero yo creo que va a estar en breve porque probablemente los primeros interesados en que esto esté debe ser la propia asociación, me imagino, no tengo información al respecto, pero ¿por qué? Porque obviamente esto va a marcar un cambio importantísimo en las reglas de juego. Yo he dicho con cierto, incluso en Canal 10, la espectacularidad de este proceso hace que para mí también haya un antes y un después en el negocio y seguramente esto va a implicar cambios a todo el nivel tanto de la FIFA como del negocio del deporte, ¿no? También las transferencias de jugadores. Bueno, eso ya estaba bajo gran análisis porque había habido un informe del Grupo de Acción Financiera Internacional que decía que esas transacciones eran transacciones de riesgos y naturalmente ya hoy los bancos y todas las entidades que participaban donde había un pase o un crédito por la compra de un jugador ya miraban absolutamente todo, quién era el país que compraba, quién era el país que vendía. Y un cambio adicional que tiene que ver también con las reglas de la FIFA, a partir de ahora del mes de julio, no se va a permitir más que los
terceros puedan comprar derechos económicos derivados de los derechos deportivos, con lo cual eso también, a mi juicio, va a ayudar a transparentar. Lo que pasa que lo que a mi juicio va a suceder es que los clubes van a tener que ser, como ocurrió en la FIFA, cuando el fair play financiero, van a tener que ser mucho más abiertos, mucho más transparentes, y eso va a dar lugar, sin duda, a cambios en el entorno de negocio. Sí, en el caso de transferencia, la FIFA inclusive avanzó bastante más que en otros negocios del fútbol vinculados a los controles. Ahora, desde el punto de vista legal, Leonardo, obviamente esto todavía no se puede decir, pero hay clubes que están diciendo, bueno, sería hora de revisar los contratos que tiene, por ejemplo, la AUF a través de la Conmebol por venta de derechos de Copa América. Desde el punto de vista legal, ¿es viable revisar los contratos ya firmados? Lo primero que tiene que haber es una sentencia de condena, porque hoy por hoy lo que hay, y uno como abogado tiene que ser muy cuidadoso en eso, es simplemente una acusación. No hay una sentencia de culpabilidad, más allá de que el televidente pueda pensar o pueda creer que puede haber más que eso. Hasta tanto no haya una sentencia de culpabilidad, no hay mérito para pedir eventualmente la nulidad de un contrato. Partiendo de la base que si hubiera una sentencia de culpabilidad, ahí podría analizarse, y eso tiene que plantearse en términos judiciales, la nulidad del contrato basado en ¿qué? En el vicio del consentimiento, es decir, que el consentimiento fue otorgado con nulidad. Pero eso naturalmente me parece que falta todavía que se pronuncien los jueces americanos, ¿no? Bien, vos explicabas que es un caso que lleva adelante Estados Unidos. Ahora bien, la justicia de Suiza ha anunciado, por lo menos a nivel de su fiscalía, que va a abrir una investigación porque podría haber delitos cometidos en territorio suizo. Un poco apelando a la experiencia jurídica, ¿cómo puede operar la justicia suiza? ¿Se maneja en términos similares a Estados Unidos? ¿Es diferente? Lo que pasa es que ya va a ser diferente porque no tiene grado sorpresa. El grado sorpresa lo dio sin duda la justicia americana. Lo que pasa es que incluso lo que va a analizar la justicia suiza ahora es si los mundiales de Rusia y de Qatar fueron otorgados correctamente o si hubo también alguna maniobra eventualmente de corrupción. Entonces me parece que ahí lo que se va a analizar es eventualmente cuál fue el mecanismo selectivo de uno y otro, pero sin el grado de espectacularidad que tuvo esto otro. Y además con la lógica de que a mi juicio difícilmente el caso de Rusia la puede modificar. Qatar es más dudoso porque en Qatar lo que todos los televidentes hemos visto, me pongo como uno más, es que además de la discusión de si tenía el mayor o el menor puntaje, también han habido cuestiones infrahumanas en la construcción de los estadios que han sido realmente lamentables, ¿no? Bueno, de hecho, de forma histórica van a cambiar la fecha del Mundial, se va a jugar entre noviembre y diciembre, cosa que nunca ocurre. Que nunca ocurrió. Porque es un poco más benigno el clima, es un poco más, o sea, ni siquiera las condiciones se dan. Ahora bien, ¿se puede atar esta investigación al hecho que desde hace años los países centrales están mucho más celosos en términos fiscales de buscar el dinero que pueda estar fugándose? Por ahí, incluso la propia fiscal llevó adelante una multa multimillonaria a 5 bancos norteamericanos. ¿Se puede atar este caso de Estados Unidos por esta cuestión de que desde 2008 en adelante los controles vienen siendo mucho más férreos? Sin duda, en el 2008 quizás para Uruguay pasó inadvertido, pero el 2008 implicó un cambio absoluto de la regla de juego en materia de cooperación fiscal y sobre todo de la posibilidad de que haya mucho más controles. ¿Por qué? Que la crisis financiera hizo que los países centrales perdieran mucha renta, tuvieran problemas de déficit fiscal y dijeron, bueno, vamos a cambiar el paradigma de eso que Uruguay sufrió o vivió cuando se decía usted está en una lista negra, a menos que coopere va a seguir estando en una lista negra. Ese cambio que ha habido a nivel de la OCDE sobre todo y a nivel de Europa y Estados Unidos, en donde hoy por hoy vamos a ir en un intercambio automático, naturalmente también llegó a Uruguay. Y muchas veces se dice que en el fútbol también se manejaban, como en otras actividades, vamos a ser claros, dineros no declarados. Por eso también me parece que está el recelo del fisco. Fíjense que en la denuncia fiscal, contra algunas de las personas supuestamente implicadas, se habla de evasión fiscal. Exactamente. Bueno, también sale una conexión uruguaya, por ejemplo, la instalación de una de las firmas que hizo los contratos con la Conmebol, se hizo aquí en Montevideo. A ver, ¿esto se puede explicar por las condiciones de la empresa uruguaya que facilite que haya sociedades anónimas que se inscriban para estos fines? Bueno, lo que pasa es que Uruguay tiene un sistema de tributación basado en la territorialidad. ¿Esto qué quiere decir? Que las rentas que se obtienen en el exterior a través de una sociedad holding uruguaya no se encuentran grabadas en Uruguay. Y eso es sin duda un buen incentivo para que se instalen en Uruguay. Pero no solo estos negocios muy lícitos, muchos negocios lícitos están aquí por esa misma razón. Por tanto, adjudicar que eventualmente una actividad ilícita está en Uruguay por esta situación de tributación
Puede ser una causa, pero las sociedades o los sistemas tributarios no son malas las personas que eventualmente utilizan incorrectamente esto, ¿no? Está claro. Hay otro dato que surge en algunos documentos, un dato muy chico, digamos, pero bueno, que está, y es que Chuck Blazer, uno de los dirigentes involucrados, cobró una de las comisiones a través de Uruguay en el año 99. ¿Qué opinión le surge de esto? Bueno, sí, o sea, hay que ver también las condiciones, porque probablemente esto haya sido un pago que se hizo correctamente desde una sociedad a otra, y después al final del día se sabía que había una ilegalidad. También es cierto, hoy juzgar con los ojos del 2015 el mundo del 99 es muy fácil. En el 99 eran otros controles, era otro el mundo, solo se perseguía el narcotráfico. Uruguay en el 99 no tenía la corrupción como derecho precedente, lo pusimos en el 2001. O sea, era otro el mundo. Si yo recién decía que en el 2007 era otro el mundo respecto al 2008, imagínese el televidente en el 2015 respecto al 99. Eran otras leyes, era otro el entorno de negocios, era otro la capacidad que tenían los estados. No existía la ley patriota, que hoy está en juego su derogación. Por tanto, sí, pudo haber pasado por acá, como pasaron un montón de transacciones lícitas y esta quizás no lícita a los ojos del 2015. Sí, cabe contar que incluso en el documento de Estados Unidos no se menciona ni el banco ni la empresa. Claro, porque probablemente hasta esté prescripto ese delito, si es que existió. Bien, y precisamente hablando de Uruguay y Estados Unidos, en la actual normativa vigente, ¿qué posibilidades de intercambio hay de información si Estados Unidos pide algo a Uruguay en materia tributaria para investigar eventualmente algún delito en este caso? En materia tributaria no tenemos firmado tratado, lamentablemente, con Estados Unidos, pero tenemos cooperación jurídica internacional y que funciona muy bien, porque acá crimen organizado, incluso estos días salió en la prensa que ya pidió algunas medidas, o sea que la cooperación a nivel de cooperación jurídica internacional funciona muy bien. Con Estados Unidos además ha estado puesto en práctica en varios casos de narcotráfico en el pasado, donde Uruguay ha colaborado en forma muy práctica con Estados Unidos. En materia tributaria lo que no hay es la posibilidad de que el Banco Central, que la DGI le mande información, pero el Banco Central sí puede mandar información vía memorando de entendimiento contra la autoridad que se llama el FinCEN americano, que es lo que sería la unidad de análisis financiero. O sea que estoy seguro, no tengo información, pero estoy seguro que hoy por hoy la cooperación está funcionando y seguramente en este mismo momento se esté dando información que pueda ser de valía en Estados Unidos. Bien, lo último vinculado a este tema, no hay con Estados Unidos un acuerdo como hay por ejemplo con Argentina. No, no lo hay. Ahora bien, Argentina también está investigando el caso de los empresarios que están involucrados y eventualmente el fisco argentino está anunciando que puede tomar medidas. Ahí en ese caso sí podría haber un intercambio de información con Uruguay, dado por ejemplo la sede de ATISA como un elemento que está puesto sobre la mesa. Toda información a partir de febrero del 2013 de personas residentes en Argentina con empresas en Uruguay es información sujeta a intercambio. Todo lo que ya ha ocurrido en el 2013, febrero del 2013 hacia adelante, Uruguay puede perfectamente, de acuerdo al tratado que tenemos con Argentina, aportar toda la información de intercambio con el tratado que tenemos con Argentina. Eso no hay problema y está funcionando de esa manera, ¿verdad? Y en el futuro será automática seguramente. Y en el futuro, cambios mediante, yo creo que este caso nos va a traer cambios legislativos seguramente en el próximo tiempo, y el otro cambio legislativo va a haber seguramente en el secreto bancario para ir al intercambio de información en forma automática, que no tengo dudas que también va a pasar, ¿no? Leonardo Costa, muchísimas gracias por estar en Gracias a usted por la invitación. Muy bien, enseguida volvimos con José Colla, presidente de ANCAP, varios temas para conversar con Alfredo Dante aquí en Entre Líneas.